Hay días en los que se presentan situaciones adversas que nos hacen cuestionarnos los profesionales que somos. Es importante tener herramientas para darle la vuelta a esa adversidad y de eso hablamos el día de hoy. Esto es Locuns. Bienvenidos a un capítulo más de Locuns. Gracias por escucharnos. Afortunadamente vamos creciendo en audiencia y afortunadamente los mensajes se van compartiendo cada vez más. Así que pues esperemos que esto les siga llegando a más gente, sobre todo a aquellos que quieren ser todavía más profesionales. Y hoy quiero hablar también en ese sentido, retomando un poco el capítulo anterior, hablábamos del nivel de desarrollo, ¿no? Que ya sabes que cuando vas empezando, pues bueno, para poder aprender tal vez hay que como ponernos al servicio, como poder estar al pendiente de las personas de quienes voy a aprender, para después pasar a un momento en donde yo ya me pongo al frente de hacer las cosas, ya tengo esa experiencia y esa capacidad y puedo hacerlo, y posteriormente ya poder hacerlo con una soltura y con una naturaleza que solo los profesionales pueden tener, ¿sí? Y veíamos muchos ejemplos. Pero hay algo de lo que quiero hablar el día de hoy que es muy importante, y es esos días en los que llegas a cuestionarte si realmente sirves para lo que haces. Y así como lo escuchas, así de fuerte, ¿sirves para lo que haces o no? A todos nos llega un momento donde se nos presenta una situación adversa, donde se nos presenta una reacción adversa, ya sea por parte de nuestros clientes, de nuestros colegas, de la gente con quien trabajamos. Y es en esos momentos de adversidad en donde nos cuestionamos realmente y nos hacemos la pregunta así fuerte, ¿no? Oye, ¿sirvo para esto? ¿Sí soy lo suficiente para esto? Y entran una serie de dudas que nos ponen a cuestionarnos nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros valores, todo lo que hemos hecho y lo que hemos venido construyendo hasta hoy. Y es una sensación tan fuerte y de tan pesadez que puede llegar a generar una tristeza profunda. Y es en esos momentos en donde se nos olvida muchas cosas que ya hemos hecho, que hemos logrado, que hemos avanzado, y en especial esos días donde llegan esas adversidades y nos pegan así pues digamos que en lo profesional o en las creencias que llegamos a tener, es donde se empiezan a presentar estas dudas, ¿no? Y yo creo que en el último año muchos de nosotros nos hemos enfrentado a ese momento en donde, oye, pues vienen nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, ya no podemos hacer las cosas como antes. Es más, hay muchas cosas que hacíamos que ya no podemos hacer, ¿no? Y eso genera una frustración. Y eso genera esa sensación de, oye, ¿lo que hago vale la pena? ¿Sí? ¿Sirve para algo lo que estoy haciendo? Y entonces es aquí donde te quiero invitar a hacer una reflexión y voy a compartir algunas reflexiones personales que me han ayudado a salir adelante de esos días, ¿sí? Y lo primero es, evita preguntarte si sirves o no para lo que haces. Esa pregunta hay que evitarla a toda costa, porque en realidad nadie servimos para algo en específico, servimos para muchas cosas y podemos hacer muchísimas cosas. Pero es cierto que hay muchas cosas que no somos tan competentes para hacer, no están en nuestro campo de dominio. Y eso está bien, porque si domináramos absolutamente todo, pues imagínate qué aburrimiento, ¿no? O sea, habría muchas cosas que pudiéramos hacer y pues ya, oye, todo está resuelto, ¿no? Entonces no podríamos contar con alguien que nos ayudara a resolverlo o con alguien o pedir el apoyo de alguien más o nosotros complementar a alguien más. Así que esa pregunta de si sirvo o no para esto es una que necesitamos erradicar de nuestra conversación. Más bien, y yo te propongo cambiarla por la siguiente pregunta. Y es, ok, dada esta adversidad, ¿cuál es mi nivel? ¿Qué necesito hacer para llegar a un siguiente nivel? O simplemente reconocer si esa adversidad es momentánea o realmente es algo que pues se va a quedar ya un buen rato. Entonces, ya que puedes quitar esa pregunta, fíjate, el proceso mental que vas a vivir seguramente va a ser de que va a evitar que lleguen las otras preguntas. De, oye, ¿y realmente seré bueno para esto? ¿Y sí podré hacerlo?
y sí valdrá la pena que lo haga, ¿sí? Porque entonces lo que pasa con la mente cuando le damos oportunidad a ese tipo de dudas que luego causan esta ansiedad, es que nos llevan nada más a un camino, o sea, recorrer un camino donde vamos a encontrar puras respuestas que no nos ayudan a levantar el ánimo, sino al contrario. Entonces, en lugar de preguntarse, oye, ¿sirvo para esto? Más bien es, oye, esta adversidad, ¿cómo le puedo dar la vuelta? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué herramientas tengo? Otra reflexión para darle la vuelta a esos días de adversidades es, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, lo que has decidido, te ha llevado hasta el momento en el que estás ahora. Es decir, todo lo que te has preparado, todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que llevas ya trabajado, te ha llevado hasta este momento. Si en este momento llega una adversidad, no viene a derrumbar todo lo que ya hiciste, sino más bien viene a complementar que lo que ya hiciste se lleve a un siguiente nivel, ¿sí? A poder elevarlo, a poder decir, ok, esta adversidad nada más viene como a poner a prueba lo que ya he desarrollado. Entonces, ¿cómo supero esta adversidad? ¿Qué nuevas herramientas, nuevas capacidades, nuevas competencias tengo que desarrollar para darle la vuelta? Y seguramente te vas a dar cuenta que ya tienes muchas de esas herramientas y muchas de esas capacidades. Lo importante aquí es reconocer que ya tienes mucho de lo que necesitas para darle la vuelta a esa adversidad, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, todo lo que has hecho, todo lo que has decidido y todo lo que has dicho te ha llevado a estar en donde estás. Ahora bien, si esta adversidad se presentó porque alguna persona te dio alguna retroalimentación negativa o que no te ayudó o que no te gustó, ¿sí? Porque seamos sinceros, a nadie nos gusta ver cosas feas en el espejo. Es decir, no nos gusta ver que nos hayamos equivocado, que hayamos cometido algún error, que probablemente hayamos quedado mal, porque seamos sinceros, todos queremos hacer mejor las cosas. Yo no conozco a nadie el día de hoy que se levante y diga, ay, hoy voy a hacer lo peor que pueda hacer. No, generalmente todos queremos hacer lo mejor que queramos hacer, ¿sí? Pero las personas a veces no tienen herramientas ni lenguaje para decir las cosas. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a un niño, te vas a caer, ¿sí? Cuando lo ve corriendo no hay alrededor y le dice, te vas a caer, pues su intención no es que quiere que se caiga, ¿no? Más bien su intención es cuidarlo, pero no tiene lenguaje para decirle, ten más precaución, haz las cosas diferentes, oye, está bien que juegues, nada más hay que modificar esto, ¿sí? Sino más bien te dice las cosas, pues desde su lenguaje y desde sus limitantes. Entonces, imagínate así, pero eso a nivel profesional, ¿no? Donde la gente te dice, oye, pues que lo que hiciste estuvo más o menos, ¿no? O no estuvo tan bien. O sabes que de plano estuvo mal. Hay veces, sí, que las personas más cercanas tienen toda la confianza para decirnos las cosas y en su afán de querer hacernos un bien, solamente le salen esas frases, ¿no? Entonces es tarea de nosotros poder filtrar esas frases e identificar el mensaje central. Porque también, si tú te acercas con una persona que te dijo algo hiriente y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Me heriste en esto, esto y lo otro, pues a lo mejor la persona no se da cuenta. Entonces para esa persona también va a ser importante que se lo digas para que lo pueda reconocer. Pero si en cambio fue un cliente o alguien con quien no tienes mucha confianza y eso te pegó, también tienes la tarea de sacar lo central de ese mensaje. Decir, a ver, ¿qué me quiso decir esta persona? ¿Cuál fue su intención con esto? Y de ahí yo qué puedo sacar. Porque algo que como profesionales debemos hacer es tomar los mensajes centrales de lo que nos digan o lo que nos llegue. Y sobre todo filtrarlo. Porque también hoy en día pareciera ser que la comunicación se entrecorta cada vez es más escrita, cada vez hay menos llamadas, cada vez hay menos contacto así en persona. Entonces los mensajes pueden tener 1000 interpretaciones. Entonces la interpretación que yo le dé no siempre va a ser la verdadera. La interpretación que yo le doy al mensaje de la otra persona es el 50%.
Es decir, nunca voy a tener toda la certeza de que lo que me dijo esa persona en el mensaje me lo dijo en un tono enojado. Porque luego pasa como también con los personajes, ¿no? De caricaturas y demás. O sea, nosotros lo vemos dibujado sin que se mueva siquiera y ya le pusimos una voz, ¿no? Entonces, cada mensaje que leemos, cada correo que leemos, tenemos una voz interior de cada persona que nos hace interpretarla. Pero esa voz es mía, no es de la otra persona. Entonces, si yo sentí que el mensaje de la otra persona tuvo algo que no me gustó o que no me ayudó, ¿sí? Tengo esas dos opciones. Una, ir y comentarle a la persona para poder clarificarlo. Y en segunda, si no tengo tanta confianza con la persona, yo poderme hacer la pregunta y pasar el filtro de decir, a ver, ¿cuál fue el mensaje central de esto? ¿Ok? Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea muy fácil, ¿no? O sea, es muy difícil. De hecho, es tan difícil que si no lo hacemos consciente, nos va a estar pesando por días. Algún mensaje malo, entre comillas, o un mensaje que yo haya creído que fue malo de la otra persona, me puede estar persiguiendo por días, por meses o por años. Entonces, es trabajo mío meterle esa conciencia y cuestionar y decir, a ver, no fue la persona, ¿sí?, quien tuvo la intención de atacarme o de decirme esto, sino más bien, pues, algo quiso decir. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Ok? Para quitarle esa carga y poder darle la vuelta a esa situación adversa que me generó. Y ya por último, te quiero compartir que en esos días de adversidad es bien importante poder aceptar, uno, que sí nos pega, que sí estamos tristes, que sí estamos enojados, y vivir ese enojo y esa tristeza, porque es válida completamente, es bien válido vivir esas emociones, porque de lo contrario, si las reprimimos o las guardamos, al rato nos cobran factura, y ahí es cuando ya nos damos cuenta de que, ay, no hice algo que debía hacer, ¿no? Pero lo importante también de aceptar esa tristeza, ese enojo o esa decepción, también es ponerle un tiempo límite. Es decir, ¿sabes qué? Hasta hoy, en la noche, me puedo sentir triste y me doy permiso. Ya mañana, vuelta a la hoja. O sabes que ya llevo varios días así, ok, vale la pena darse un día más y luego ya al siguiente le damos la vuelta. Porque de no decidirlo así, entonces vamos a dejar que esa emoción pues viva en nosotros, ¿no? O sea, que vive en mí y que se está apoderando de mí y de mis pensamientos y de la forma en la que actúo. Y entonces, fíjate, la gente, no estoy hablando para nada de la depresión. La depresión es un problema mucho más grave que sí necesita atención médica y psicológica. Pero no se compara con una tristeza profunda, ¿sí? Porque hoy se usa con mucha ligereza la palabra depresión. Y yo como psicólogo estoy en contra de que se use con esa tal ligereza, porque es un problema, una enfermedad que aqueja a muchas personas y que es importante tomarla en cuenta, ¿sí? Pero yo me estoy refiriendo a la tristeza profunda, ¿sí? De que, por ejemplo, algo que me dijo alguien, o sabes que un cliente me rechazó una propuesta, o sabes que me cancelaron un evento que iba a tener, o pues digo, situaciones que se nos presentan en el día a día, y vaya que en estos días se nos han presentado una y otra vez esas situaciones adversas. Pero cuando se presenten, sí se vale reaccionar con esa tristeza, ese enojo, ¿sí? Y a lo mejor sí me va a durar un ratito, pero es importante reaccionar y decir, a ver, ok, sí tengo esta tristeza, sí tengo este enojo, pero va a llegar hasta este día, ¿sí? O hasta esta hora. O sabes qué, ahorita no la quiero, más tarde me hago cargo de ella. Y entonces es así como le podemos dar la vuelta a esa situación adversa. Otra manera de darle la vuelta a la situación adversa es, y esta frase es bien importante, es créetela. ¿Por qué digo esto? En estos días me ha tocado platicar con mucha gente que, como lo decía en un principio, dice, es que no sé si lo que estoy haciendo va a funcionar, si lo que estoy haciendo realmente es lo que debería estar haciendo, si realmente vale la pena invertirle o no a esto. Y yo lo que les digo, a ver, créete lo que estás haciendo. Si estás en una empresa trabajando, ¿no?, y operando lo que tiene que trabajar la empresa, créete que eres la mejor o el mejor para hacer ese trabajo. Por algo estás ahí.
has hecho lo que has hecho y te ha llevado a estar ahí. Entonces, si eres la persona indicada para hacer eso, si vives de un trabajo creativo o artístico, también créetela. Tu trabajo, tu creatividad, tu arte lo valen. Y hoy en día, más, la gente necesita eso que tú haces. ¿Sí? Porque yo no me imagino pues una pandemia como esta, ¿no? Y un confinamiento como este que ya hemos vivido casi un año, donde la gente no tenga o películas, o series, o libros, o música, o performance, o lo que sea que hagas de arte, ¿sí? Para pasar los días, para pasar el rato, para poder distraerse, para poder generar nuevas ideas, para también ser creativos. Entonces, hoy en día se necesita mucho ese trabajo. Entonces, créete el trabajo que haces. Entonces, porque en el momento en el que tú creas en el trabajo que tú haces, los demás te van a buscar también para que puedas seguirlo replicando y lo puedas seguir haciendo. Entonces, ya con esto quiero cerrar este episodio y es, si tú o alguien más está viviendo un día adverso, compártele este podcast, compártele este episodio y ayúdate y ayúdale a darle la vuelta a esa adversidad. Porque va a ser común que lleguen esos días en donde la adversidad nos haga cuestionarnos y nos lleve en una espiral de tristeza, de desesperación o de coraje, ¿sí? Que es totalmente válida, a todos nos pasa y se va a repetir. Lo importante es que decidas cuándo le vas a dar la vuelta. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Encuentra más de nosotros en Instagram como Locuns con Q. Y si quieres más información, puedes contactarme vía mi página web carlosurrutia.mx o en mis redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn como Carlos Urrutia. Este programa fue grabado y editado en Arrabal Studio. Productores ejecutivos Checo Urrutia y Carlos Urrutia. Grabado, editado y mezclado por Checo Urrutia.